¿Por qué algunas personas se sienten más cómodas enfrentando el miedo que otras? Cuanto más nos exponemos a una situación temida, más cómodos nos volvemos. Este principio se basa en la habituación, donde la exposición repetida reduce la respuesta emocional. Y aquí también se presenta la autoeficacia o la creencia en nuestra capacidad para manejar una situación. Cuando creemos que podemos enfrentar el miedo, nuestra respuesta emocional disminuye. También radican factores incluyendo la genética, la experiencia y la disposición psicológica. La ansiedad es una respuesta al miedo anticipado, mientras que la depresión a menudo puede ser el resultado de sentirse abrumado por miedos constantes. Ahora te pregunto, ¿tienes alguna fobia? ¿Sabes cómo se desarrolló esa fobia? Las fobias son miedos intensos e irracionales hacia objetos o situaciones específicas, pero ¿cómo se desarrollan? Vamos a explorar desde una perspectiva psicológica y científica. El psicólogo John Watson, a través de su famoso experimento del pequeño Albert, demostró que los miedos pueden ser condicionados. En este experimento, un niño pequeño desarrolló miedo a una rata blanca después de que ésta se emparejara con un ruido fuerte y aterrador. Este tipo de aprendizaje se produce cuando un estímulo neutral, como la rata, se empareja con un estímulo aversivo, como un ruido fuerte, que podría ser el grito de tu madre al ver la rata. Con el tiempo, el estímulo neutral provoca una respuesta de miedo. Y aquí es donde está el condicionamiento operante. Las fobias también pueden reforzarse a través de la evitación. Cuando evitamos algo que tememos, sentimos alivio, lo que refuerza el comportamiento de evitación y perpetúa el miedo. Cada vez que evitamos una situación temida, reforzamos la idea de que esa situación es peligrosa, perpetuando el ciclo del miedo. Cuando vivimos un evento traumático, nuestro cerebro asocia el objeto o situación con el miedo extremo. Esta asociación se refuerza con el tiempo, especialmente si evitamos enfrentar ese miedo. Las personas que han enfrentado y superado miedos en el pasado tienden a desarrollar una mayor resiliencia. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura también apoya esta idea, mostrando que observamos y aprendemos de las reacciones de los demás ante el miedo. Muchos de nuestros miedos están anclados en experiencias pasadas, especialmente en la infancia y en situaciones traumáticas. Estas experiencias dejan una huella profunda en nuestro cerebro y pueden influir en nuestras respuestas emocionales durante toda la vida. El Dr. Bessel van der Kolk, un experto en trauma, explica que las experiencias traumáticas pueden alterar la química cerebral, haciendo que el sistema de alarma del cerebro sea más sensible y reactivo. ¿Hay alguna experiencia pasada que creas que está influyendo en tus miedos actuales? El miedo es una respuesta compleja que involucra múltiples etapas cognitivas y fisiológicas. Todo comienza cuando percibimos una amenaza real o imaginaria. Esta percepción activa la amígdala, que es la estructura cerebral encargada de procesar las emociones. Luego tenemos una evaluación, que es la información que envía a la corteza prefrontal, donde evaluamos la amenaza. Aquí es donde decidimos si el peligro es real y qué tan grave es. Posteriormente tenemos una respuesta física, que es la amenaza percibida como grave. El cerebro activa el sistema nervioso simpático liberando hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, y esto prepara al cuerpo para la respuesta de corre o lucha. Y aquí viene esa reevaluación y adaptación. A medida que enfrentamos la situación, nuestro cerebro reevalúa constantemente la amenaza. Si la situación no resulta tan peligrosa como inicialmente pensamos, el sistema nervioso parasimpático ayuda a calmar el cuerpo. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza percibida. Es como tener un sistema de alarma interno. Ese sistema de alarma no siempre es perfecto. A veces nos alerta sobre peligros reales como un león en la selva y otras veces sobre peligros imaginarios como hablar en público. Nuestro cerebro a veces no distingue entre un león y una presentación de PowerPoint. Nos ayuda a evitar peligros, a tomar decisiones rápidas y a mantenernos vivos, pero en nuestra vida moderna muchos de esos miedos han evolucionado y a veces se han vuelto un poco irracionales. ¿Cuántos de nosotros tenemos que preocuparnos por un león en la calle? Ninguno. Sin embargo, ese mecanismo de corre o lucha sigue en nuestro cerebro y a veces se activa en situaciones mucho menos peligrosas, como cuando estamos
estamos en una entrevista de trabajo o a punto de pedirle una cita a alguien. Este miedo moderno puede ser tanto nuestro aliado como nuestro enemigo. Cuando es un aliado nos impulsa a actuar o a prepararnos mejor y a evitar situaciones peligrosas. Pero cuando es un enemigo nos paraliza, nos limita y nos hace ver amenazas donde no las hay. Todos compartimos ciertos miedos universales, como el miedo a la muerte o al dolor. Estos miedos están programados en nosotros desde tiempos inmemorables, pero también tenemos miedos personales que se desarrollan a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, el miedo a los espacios cerrados o el miedo a las alturas. Estos miedos a menudo se basan en experiencias personales y en cómo interpretamos al mundo que nos rodea. Por ejemplo, la claustrofobia pudo haberse ocasionado en la infancia por quedarte atrapado en un espacio pequeño durante mucho tiempo. Además que la tendencia a la ansiedad o a la sensibilidad a las sensaciones físicas pueden aumentar la vulnerabilidad. Esta se desencadena en situaciones donde la persona siente que no tiene una vía de escape inmediata. ¿Alguna vez han notado cómo algunos miedos parecen surgir de la nada? Bueno, muchos de estos miedos los adquirimos a lo largo de nuestras vidas. Se basan en experiencias personales, traumas o incluso en lo que aprendemos de quienes nos rodean. Por ejemplo, si cuando éramos niños vimos a nuestros padres tener miedo a las arañas, es muy probable que hayamos adoptado ese mismo miedo. Así es como aprendemos a temer cosas que racionalmente no representan un peligro real para nosotros. Entender que muchos de nuestros miedos son aprendidos nos da el poder de desaprenderlos. No es fácil, pero con el tiempo y la práctica podemos reprogramar nuestra respuesta al miedo. Ahora diferenciemos entre el miedo racional y el miedo irracional. El miedo racional es aquel que tiene una base lógica y se fundamenta en un peligro real. Por ejemplo, el miedo a caminar solo en una calle oscura puede ser racional debido a los posibles peligros. Pero por otro lado, el miedo irracional es aquel que no tiene una justificación lógica. Es como temer que un avión se estrelle cada vez que volamos. A pesar de que las estadísticas muestran que es uno de los medios más seguros, saber distinguir entre estos dos tipos de miedo nos permite enfrentarlos de manera más efectiva. El miedo racional nos protege, mientras que el miedo irracional nos limita. Y la clave está en identificar cuando un miedo es uno u otro. El miedo funcional es aquel que nos ayuda a ser cautelosos y a tomar decisiones seguras. Es el miedo que nos hace revisar 2 veces si hemos cerrado bien la puerta antes de salir de casa. El miedo limitante, en cambio, es aquel que nos impide hacer cosas que podrían ser beneficiosas o necesarias. Es el miedo que nos paraliza y nos hace evitar situaciones que no representan un verdadero peligro, como hablar en público o probar algo nuevo. Para transformar un miedo limitante en funcional, debemos enfrentarlo gradualmente, entender su origen y trabajar en nuestra respuesta emocional. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a manejarlo de manera que no nos impida vivir plenamente. El miedo influye en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en cómo nos vemos a nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que ha experimentado rechazo repetidamente puede desarrollar una personalidad más reservada y cautelosa para evitar ser herido de nuevo. Desde pequeños los miedos que experimentamos y cómo los manejamos empiezan a esculpir nuestra personalidad. Por ejemplo, alguien que crece con un miedo constante al rechazo puede volverse más reservado y tímido, mientras que alguien que enfrenta sus miedos podría desarrollar una personalidad más audaz y resiliente. El miedo también puede influir en nuestras decisiones y en cómo interactuamos con los demás. Puede hacer que evitemos ciertas situaciones o personas y puede incluso dictar nuestros hábitos diarios. Entender esta relación nos ayuda a ver el miedo no como un enemigo, sino como una fuerza que, manejada adecuadamente, puede moldear una personalidad fuerte y segura. Al entender de dónde vienen nuestros miedos y cómo nos afectan, podemos empezar a desafiarlos y a cambiar la forma en que influyen en nuestra personalidad. Es ser consciente del miedo y confiar. Al confiar, cambias la narrativa. Es imposible que la amígdala neuronal reaccione con miedo y confianza al mismo tiempo. Es una o otra. Por ello, la próxima vez que te sientas limitado por el miedo, recuerda que tienes el poder de cambiar esa narrativa. No es fácil, pero es posible. Y el primer paso es la conciencia.
El miedo también tiene un impacto significativo en nuestra salud mental. Cuando vivimos en un estado constante de miedo, nuestro cuerpo y mente están siempre en alerta. Esto puede resultar en una sobrecarga de estrés, lo que afecta nuestro bienestar general. Es como tener el pie siempre en el acelerador. Eventualmente el motor se desgasta. El miedo también puede distorsionar nuestra percepción de la realidad, haciéndonos ver amenazas donde no las hay. Esto puede llevarnos a evitar situaciones sociales, desarrollar fobias y sentirnos atrapados en un ciclo de negatividad. Hablemos del miedo al dolor y al sufrimiento. Este es uno de los miedos más primarios y profundamente arraigados que tenemos. Es natural querer evitar el dolor, pero a veces este miedo puede ser tan fuerte que nos impide tomar riesgos que podrían ser muy beneficiosos. Por ejemplo, el miedo al dolor emocional puede hacer que evitemos relaciones significativas, y el miedo al dolor físico puede limitarnos a la hora de probar nuevas actividades. Entender que el dolor y el sufrimiento son temporales y que pueden enseñarnos valiosas lecciones nos permite vivir de manera más plena y con menos miedo. Así que la próxima vez que sientan miedo al dolor, recuerden que enfrentar y superar ese miedo puede llevarnos a experiencias y aprendizajes profundos. El miedo a la muerte puede manifestarse de muchas formas, desde el temor a lo desconocido hasta la ansiedad por la pérdida de seres queridos. Este miedo puede influir en nuestras decisiones y en cómo vivimos nuestras vidas diarias. El miedo a la muerte también puede motivarnos a vivir más plenamente. Nos recuerda que nuestro tiempo es limitado y que debemos aprovecharlo al máximo. En lugar de dejarnos paralizar por este miedo, podemos usarlo como una fuerza impulsora para vivir con propósito y significado. Y ahora, por último, te he dejado unas canciones en las cuales te servirán para poder programarte. Aquí en este canal vas a poder encontrar canciones en las cuales van a poder reprogramar los significados que tienes en tu mente. El miedo, el amor, la relación contigo mismo. Cuando empezamos a escuchar canciones en las cuales nos están diciendo que somos necesitados, como todo tipo de canciones de sufrimiento acerca de que te necesito, yo requiero que estés aquí conmigo, nunca voy a olvidarte, eres lo mejor que me ha pasado, no puedo estar solo, no puedo estar sin ti. Todo eso nos está dando veneno a nuestra mente porque todos los significados los estamos nosotros reinterpretando. La propuesta aquí en este canal de Ser y Dejar Ser es que tú puedas utilizar estas canciones que tienen los mismos elementos que la música pop. Tienen un estribillo que es repetitivo, tienen estrofas que están ayudándote a darle una resignificación a tu diálogo interior. Aquí puedes escucharlas. Voy a dejar en los enlaces, en los mensajes aquí abajo, las canciones, y también te invito a revisar el canal para que puedas tú conocer estas canciones que te pueden ayudar como una herramienta más, en la cual solo buscamos en que puedas tú amarte y puedas amarte con todo el amor que tienes y puedas respetarte con todo el amor que tienes y puedas tú ser lo que eres y aceptarte tal como eres. Es simplemente ser y dejar ser. Sientes que el miedo te aprieta, te paraliza y te inquieta, pero dentro hay una fuerza que espera que tú la sueltes. El miedo no es más que un reflejo, una sombra que busca consejo. Rompe esas cadenas, vuela lejos, que la vida te espera sin espejos. Rompe el miedo, siente el fuego, vive libre sin ningún freno. Suelta todo, no te detengas, el miedo es humo, no lo sostengas. Rompe el miedo, siente el fuego, vive libre sin ningún freno. Suelta todo, no te detengas, el miedo es humo, no lo sostengas. Cada paso que das el miedo tiembla, tu corazón fuerte siempre recuerda que nada te ata, eres libre al fin. El miedo se apaga, es solo un mal ruin. El miedo es solo una mentira que se disuelve cuando respiras. Mira al frente.
miedo no es nada, solo